Muchas gracias, Presidenta. Adelante. En primer lugar, quiero decirle al colega compañero, el diputado Noroña, que sí tenemos valor para venir aquí a la tribuna a presentar nuestros argumentos con respeto. Aquí estamos de frente a la nación y de frente a la comunidad internacional, sosteniendo una posición que no es nueva, una posición a favor de las libertades y derechos más fundamentales a los que tiene derecho cualquier pueblo. Esos derechos que bajo el régimen dictatorial de Nicolás Maduro han sido sistemáticamente violados durante años. La prensa ha documentado la muerte de un preso político venezolano. Llevaba 15 meses en la cárcel de Uribaná, luego de haber sido apresado en las protestas callejeras. Jamás tuvo un proceso judicial, en cambio, fue torturado, mal alimentado y no tuvo acceso a atención médica. Enfermo, pidió a su familia comida y medicina que los funcionarios del penal nunca le entregaron. Falleció víctima de una hemorragia con deshidratación, coágulos de sangre y evacuaciones líquidas. Su nombre era Virgilio Jiménez Urbina. Tenía 20 años. Él fue uno de los más de 400 presos políticos que hasta el día de hoy han sido víctimas del dictador Nicolás Maduro, de un régimen dictatorial que además ha destrozado la economía de uno de los países más ricos de la región, que ha generado una hiperinflación del 2.616% y que ha incrementado la pobreza del 23 al 61% en lo que va del gobierno de Nicolás Maduro. Y tampoco he escuchado a la izquierda hablar de ese drama humanitario, ni de la pésima situación económica, la inseguridad y la represión que han orillado a millones de venezolanos a salir del país en medio de una crisis humanitaria sin precedentes en la región. Esto, más el rompimiento del orden constitucional y la celebración de elecciones presidenciales fraudulentas en mayo de 2018, es lo que ha hecho que 54 países reaccionen asumiendo lo que aquí la nueva mayoría oficialista ha llamado una posición ridícula. Esto es, el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente y el desconocimiento de Nicolás Maduro, así como el llamado a elecciones libres, justas, democráticas, que vuelvan al orden constitucional en este país. Países como Canadá, España, Francia, Alemania, Australia, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, han desconocido a Maduro, también el Parlamento Europeo. En cambio, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno López Obradorista al respecto de esta crisis humanitaria? Lo que ha hecho es sumarse, ponerse al lado del dictador Maduro. Y vienen aquí y nos dicen… Disculpe, diputada, le quieren formular una pregunta. Sí. El diputado del PRD, Mauricio Toledo, desea formular una pregunta y la diputada Laura Rojas la ha aceptado. Gracias, diputada Dolores Padierna. A ver, con toda esta intervención que hace, diputada, yo quiero ser muy puntual con la postura de usted y el Partido Acción Nacional. Contésteme puntualmente si el Partido Acción Nacional y usted, diputada, y el grupo que representa ahorita en este momento en la tribuna, si está a favor de la intervención en Venezuela. Y la segunda pregunta, diputada, si usted está de acuerdo en el uso de la violencia para cambiar un régimen político como el de Venezuela. Muchas gracias, diputado. Por supuesto, no estamos a favor del uso de la violencia. Lo que sí estamos a favor es de sumarnos a una posición que una mayoría de la comunidad internacional ha asumido a favor de que haya elecciones libres y justas en Venezuela, a favor de reconstituir el orden constitucional. Y quiero dar más argumentos para contestar su pregunta, señor diputado. Como ya decía, son 54 países con los que México tradicionalmente ha hecho alianzas de todo tipo, no solamente tiene relaciones bilaterales sólidas y fuertes, sino que ha hecho alianzas en el orden multilateral para defender la agenda de libertades y derechos humanos. Todos estos países, como ya lo dije, han reaccionado a esta crisis humanitaria y política para reconocer
a Guaidó como presidente y para desconocer al dictador Maduro. También quiero decir por qué estamos en contra de este punto de acuerdo. Este punto de acuerdo, señores, señoras, compañeras, en primer lugar, habla de apoyar la neutralidad del gobierno, apoyar una conducta de neutralidad. ¿Ya concluyó su respuesta, perdón? Estoy dando los argumentos. Está dando respuesta, nada más por el, Sí. por el tiempo. Sí, señora presidenta, Correcto. estoy dando los argumentos de por qué nosotros hemos sostenido esta posición histórica. Apoyar la conducta de neutralidad frente a un régimen que ha asesinado a sus propios ciudadanos por el solo hecho de oponerse. Esta conducta de supuesta neutralidad es vergonzante, incoherente con la historia de México. Falta el cumplimiento de los principios de política exterior establecidos en el artículo 89 constitucional, particularmente el del respeto, protección y promoción de los derechos humanos, y además nos está generando altos costos políticos con nuestros excompañeros de viaje, países con quienes hemos sido aliados en la defensa de la democracia, los derechos humanos y las libertades. Señores, ha habido 163 muertos a manos de la Guardia Nacional Bolivariana en las manifestaciones y México sigue hablando de diálogo en vez de condenar y alzar la voz en contra de esos asesinatos de Estado. Por eso es que no estamos a favor de la posición que está sosteniendo este gobierno. En segundo lugar, este punto de acuerdo también apoya que México sea puente de comunicación. Señores, la oposición en Venezuela ha dicho que no volverá a sentarse a dialogar con Nicolás Maduro porque los acuerdos derivados de diálogos anteriores fueron incumplidos. Hasta el propio Papa Francisco ha denunciado el incumplimiento a la palabra. ¿Ya terminó de contestarle al diputado? No, concluyo estos dos argumentos. ¿Usted nos avisa? Sí, no, yo le aviso. Concluyo este argumento y contesto. Correcto. Gracias, presidenta. Como decía, hasta el propio Papa Francisco ha denunciado el incumplimiento a la palabra por parte de Maduro. Hace unos días se filtró una carta del Papa Francisco a Nicolás Maduro en este sentido. Así es que en este punto de la crisis, seguir hablando de diálogo no es más que un intento por darle oxígeno al régimen. Lo que urge es la terminación del régimen opresor a través de la celebración de elecciones como lo pide el Grupo de Contacto Internacional, integrado por países europeos y latinoamericanos, incluido Uruguay. No se engañen, México se está quedando solo. Y con estos argumentos respondo la pregunta, señor diputado. No estamos a favor del uso de la violencia, sí estamos a favor de sumarnos a la posición de una buena parte de la comunidad internacional, a favor de ejercer presión sobre el régimen de Maduro a fin de que se celebren elecciones libres y justas y sea el pueblo de Venezuela quien elija un nuevo presidente. Quiero terminar mi intervención recordando por qué esta posición del gobierno López Obradorista no se entiende a la luz de las posiciones que a lo largo de la historia ha sostenido México frente a regímenes similares al de Maduro, ni tiene que ver con una interpretación adecuada de los principios de política exterior. El presidente Lázaro Cárdenas no solo desconoció al régimen de Francisco Franco, sino que envió armas, medicamentos y alimentos para apoyar su derrocamiento. México rompió relaciones con Chile bajo el régimen de Pinochet, apoyó activamente a los sandinistas en contra del dictador Somoza y firmó la Declaración Franco-Mexicana que reconoció al Frente Farabundo Martí como una fuerza política legítima en El Salvador. Señores, ¿estos hechos violaban el principio de no intervención? Claro que no. Ni la doctrina Estrada. Hay que leer, hay que informarse, hay que entender que los principios de política exterior deben interpretarse en conjunto y nunca de manera aislada, y que nunca han sido aplicados de manera general, sino de acuerdo a las particularidades, contexto y gravedad de cada caso. Dichos principios nunca han sido una mordaza cuando de estar del lado de las libertades, los derechos y la justicia se ha tratado. Concluyo recordándoles a ustedes, la nueva mayoría oficialista, que prometieron recuperar el liderazgo de México en la región y evocaban la época dorada de la diplomacia mexicana. Pues bien, hoy están haciendo todo lo contrario. Ojalá rectifiquen y se pongan del lado correcto de la historia. Tiene la